Los cambios históricos, sociales y culturales hemos visto lo que ocurrió a principios del siglo XX. Ahora vamos a tener un fuerte corte que viene producido por acontecimientos que hacen a lo social y que van a impactar mucho en la civilización humana, que son las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hechos que alteraron el curso de la historia para siempre. Y así entramos al tercer tema, que lo hemos denominado movimiento moderno, porque es la arquitectura que va a dar respuesta a estos hechos tan contundentes. La Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 19, es una guerra que se luchó en las trincheras, es una guerra cuerpo a cuerpo, donde les dejo algunos datos. Participaron 32 naciones, por eso estamos hablando de un impacto mundial. Costó 186.000 millones de dólares y murieron 37 millones de personas, 10 millones civiles. Si bien tal vez no recordemos estos números el día de mañana, pero estamos hablando de un mundo que estaba recién entrando a la civilización y al desarrollo. Imaginen lo que esto produjo, una devastación total. Las ciudades, la arquitectura fue destruida por motivos ajenos a nuestra posibilidad de participación. Y la Segunda Guerra Mundial fue aún más sangrienta. Hemos visto cantidades de películas en que hablamos del Holocausto, donde ustedes recordarán que se habla de 5 millones de muertes, 6 millones de judíos. Bueno, el costo de vidas fue de 55 millones. O sea, estamos hablando de un 10%, que es lo que nos duele a todos, lo que ocurrió con el pueblo judío, pero no estamos hablando de la totalidad de las muertes, de los cuales 25 millones eran civiles. Entonces, ¿esto cómo no iba a impactar en la vida del mundo? ¿Cómo no iba a impactar en la arquitectura? La guerra termina con la bomba atómica, con la destrucción de zonas enteras de población, de arquitectura. Todo esto es una gran herida que tiene el siglo XX, que sigue sangrando hasta la actualidad. Entonces, como respuesta a estos hechos, los arquitectos debíamos pensar cómo solucionar o cómo calmar un poco el dolor de toda la población. Y bueno, ahora hay que modificar nuevamente la ciudad, ya no solamente porque esta ciudad ha sido hacinada por la industrialización, sino porque la ciudad ha sido destruida. Entonces vemos en la imagen tres construcciones, tres tejidos urbanos en la parte inferior. El primero tiene que ver con París, el segundo Nueva York y el tercero Buenos Aires. Y en la parte superior, esta nueva concepción de la ciudad a través de cintas que tienen todo que ver con las propuestas utópicas del siglo XIX, que querían incorporar el verde, pero ahora también queremos generar espacios de contención para la vida del hombre. O sea, necesitamos el contacto social, necesitamos que este ambiente ya no solamente se piense en el saneamiento de la contaminación, sino en curar todo este dolor de la sociedad que estaba sufriendo como producto de la guerra. Entonces es una arquitectura de gran escala y una arquitectura también muy vinculada con el verde. Como ustedes ven en este croquis de Le Corbusier, hay un ojo que está marcando esta necesidad del hombre mirando al espacio que lo circunda y estos edificios de gran altura en contacto con el cielo, con el sol. Esto ya es un cambio importante a nivel del medio ambiente, ya no es solamente pensar en parques y jardines, ya es la necesidad de estar en contacto con el cielo. Y así aparecen las propuestas arquitectónicas más relevantes del movimiento moderno. El racionalismo francés, con el tan conocido Le Corbusier, que despega su arquitectura del piso a través de los pilotes y permite que el contexto, el jardín, el espacio abierto, penetre a la arquitectura. Entonces ya son arquitecturas que van a incorporar el espacio exterior a sus interiores. En el racionalismo holandés, bueno, la preocupación estética es muy importante, planos, líneas, colores, y una arquitectura que empieza a abrirse a través de la carpintería muy vidriada, se desestructura el cubo y genera esta comunicación interior-exterior a través
de grandes paños vidriados. El racionalismo alemán, con Walter Gropius, quien fundó la Bauhaus. Este edificio va a tener una fuerte articulación permitiendo la integración visual de los talleres, de las aulas, en donde se estaba impartiendo la educación y donde se estaba aprendiendo a hacer arquitectura, pero además va a ser un edificio muy articulado, también permitiendo que el espacio fluya por dentro y por fuera. Mies van der Rohe, con su pabellón alemán en Barcelona, ya es una arquitectura que no se distingue dónde está el afuera y el adentro. Es una arquitectura que va hacia lo mínimo en cuanto a los soportes, y una arquitectura que permite la total integración e incorporación de los espacios exteriores a tal punto de desaparecer. Y con esto, con toda esta crisis y con esta nueva arquitectura que está intentando dar respuesta a una situación de guerra, termina la Segunda Guerra Mundial y se produce la arquitectura de posguerra. Y así comenzamos con nuestro tema 4. En la arquitectura de posguerra la situación histórica también va a ser bastante convulsionada, porque existe el miedo de una tercera guerra y este miedo nos lleva hasta la actualidad. ¿En qué momento alguien puede tener otro capricho, como ocurrió con los grandes líderes que llevaron a la Segunda Guerra, el nazismo o toda la postura del facho? Todo esto puede llegar a ocurrir nuevamente. Y bueno, ustedes que tienen la perspectiva de lo que está pasando en la actualidad, sabemos que hay otros grupos que también están liderando esto de llevar a la convulsión y al enfrentamiento. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial tenemos la Guerra Fría, esta guerra que no es de armas, es una guerra ideológica. ¿Quién va a ser el nuevo líder mundial? ¿Estados Unidos o Rusia? Esta va a ser una competencia de tecnología, de producción industrial. ¿Quién llega primero a la Luna? ¿Quién llega primero a Marte? ¿Quién conquista el espacio? ¿Quién tendrá las armas más poderosas? Esto va a marcar toda la situación histórica de la posguerra de los años 50. Y vamos a encontrar otros hechos también violentos, como las revoluciones, el Mayo francés, la Primavera de Praga, la Revolución cubana con el Che Guevara, y microrevoluciones que tienen que ver con lo social, como el poder hippie que buscaba la paz mundial, la revolución sexual con la aparición de la píldora anticonceptiva y la liberación de la mujer, que ahora puede fumar, que puede protagonizar cualquier rol en la sociedad como lo hubiera hecho el hombre en otros momentos. Y bueno, siempre la duda si esto fue un avance o no, si estamos todavía en conflicto de roles y si esta era la solución o cuál será, cuál es la nueva estructura social. ¿Y qué arquitectura va a dar respuesta a esta nueva situación de posguerra? Bueno, ahora se van a unir el racionalismo, esto que vimos del movimiento moderno, con su tendencia a la abstracción y énfasis en las tecnologías, el desarrollo de la tecnología industrial, y el organicismo, como habíamos hablado antes, esta arquitectura que busca la expresión de materiales vernáculos, como la madera en Finlandia, el ladrillo y otros materiales tectónicos propios de cada lugar, y la importancia del sitio, del contexto, de empezar a tomar conciencia de la necesidad de relación entre la arquitectura y lo que ocurre alrededor. Y la arquitectura de este momento se va a llamar brutalismo. Las características del brutalismo: arquitectura para las masas, edificios públicos de gran superficie, como son las universidades, los estadios, los centros polideportivos, todo lo que tiene que ver con arquitectura de escala monumental. Y para dar respuesta a esta arquitectura monumental, las megaestructuras. Ya hemos dominado totalmente la industrialización, los nuevos materiales, y ahora podemos cubrir luces de gran tamaño. Entonces esto también implica una revolución en una arquitectura muy diferente, no preocupada por el estilo, sino en cómo usar estas tecnologías para resolver una arquitectura que antes no había sido necesaria. Por ejemplo, aeropuertos, hangares de ferrocarril, o sea, superficies de gran tamaño. Una arquitectura expresiva, con nuevos materiales industrializados, pero ahora con otra rusticidad, como es el hormigón armado. Este va a ser el gran protagonista de la posguerra. Y durante este momento se van a construir más edificios que en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué se llama brutalismo?
justamente porque aparece en Francia con una segunda etapa de la producción de Le Corbusier, con mucho hormigón armado, que en Francia se llamaba béton brut. Entonces esto va a ser el símbolo más representativo de esta arquitectura. En Latinoamérica y en las nuevas culturas, como es Japón, México, Brasil, Argentina, va a tener un desarrollo impresionante. Los edificios de grandes estructuras de hormigón armado van a tomar un carácter y una presencia en todo el mundo que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes. Los grandes arquitectos Le Corbusier, con obras como Notre Dame du Haut en Ronchamp, donde vemos la plasticidad que permite ahora el hormigón armado, una arquitectura de mucho efecto de luces, efecto de colores, o a través del vidrio, porque el hormigón armado está presente tal como es una arquitectura honesta, como le llaman los propios arquitectos de esta época, una arquitectura de escala tan importante como lo que vemos en esta obra de Louis Kahn, en donde la presencia del infinito hace que la arquitectura ya no solamente se autorreferencie, sino que muestre la necesidad del sitio, del lugar, del paisaje. Es una arquitectura al servicio del contexto, del ambiente, de lo que ocurre alrededor. Y esto es lo que ustedes ven en esta obra, que ha sido también un paradigma de la sociedad actual, donde la emoción nos embarga por esta predisposición que tiene la arquitectura de entregarse hacia lo que ocurre alrededor. Y en el urbanismo, bueno, hay propuestas de todo tipo, cómo revitalizar las ciudades, cómo hacerlas nuevamente útiles y eficientes. Y aparece un urbanismo que ya no es utópico, se llama imaginario, porque son propuestas casi de ciencia ficción, como es el grupo Archigram en 1964 en Inglaterra. Propone algunas alternativas que en su mayoría no son realizables, pero que tienen una connotación ideológica y metafórica. La que les traigo aquí es la Walking City, porque es una ciudad que se propone con estas patas telescópicas avanzar sobre la naturaleza, consumir todo lo que necesita y cuando ya ha dejado devastado el contexto, avanzar hacia otro asentamiento. Es una ironía para llamar la atención de la sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Las ciudades están consumiendo todo lo que le está brindando el lugar y no está dando la oportunidad de que se regenere, de que produzca otra ciudad en donde el verde sea amigo de la ciudad y no que sea producto para ser consumido, devastado. Entonces, bueno, esta es una ironía para llamarnos la atención. Ustedes van a ver las imágenes y tiene mucho que ver con la cinematografía actual, la guerra de los mundos, todo lo que estamos viendo como ciencia ficción, donde la ciudad está quedando indefensa frente al avance tecnológico. Entonces, frente a esta situación que estamos planteando, vendría una nueva pregunta, una reflexión. ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? Como arquitectos, urbanistas, paisajistas o como cualquier ciudadano común. ¿Qué debemos hacer? ¿Consumir, deteriorar todo lo que se nos presenta en el avance de la ciudad o empezar a reutilizar, reciclar, tratar de recuperar ese lugar para la ciudad y para las generaciones siguientes? Este es el gran desafío del momento actual en que vivimos.